con Mónica? ¿Qué temas les interesaría abordar o qué temática o con qué expectativas se vienen acercando? Pilar, tienes la palabra. Hola, buenas. Gracias por haberme aceptado. A mí me gustaría, les hablo desde Milán, desde Italia, y aquí son las 7 de la tarde. A mí me gustaría saber de Mónica cómo afronta o cómo es su labor habitual como asesorando a las personas. ¿Cómo es su tarea del día a día? ¿Cómo lo afronta? Gracias. Gracias, Pilar. Oscar Valencia, tengo una pregunta, me dice, si querés, tenés la palabra, Oscar. Hola, Voy nota de vuestros intereses. Adelante. Hoy se corta mucho. Muy bien. Me gustaría preguntarle a Mónica cómo piensa la relación entre la filosofía académica y la filosofía sapiencial. Muy bien. ¿Alguien más que quiera ir comentando sus expectativas? ¿Qué le gustaría que si se presente en el diálogo de hoy? Hola, José Luis, si me permites. Por supuesto que te permito. Adelante. Hola Mónica, ¿cómo estás? José Luis, un gusto estar contigo aquí. Tengo 2 libros tuyos, muy buenos, gracias. La pregunta, Mónica, es si dentro de lo que tú estás trabajando en la parte sapiencial, también has investigado algo sobre la cábala judía, sobre el árbol de la vida. Yo sigo a un señor Mario Sabán, que tiene información muy bonita que está entre lo espiritual y lo filosófico, ¿no? Y complementa perfectamente los temas que tú trabajas, ¿no? Por eso, ¿qué tanto consideras la cábala judía y el árbol de la vida? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan Francisco. Bueno, ya tenemos 3 preguntas, Mónica, ahí. ¿Sí? Vamos a ver si aparece alguien más que quiera comentarnos sus expectativas o realizar alguna pregunta. Ánimo, que para eso estamos compartiendo este diálogo con Mónica. Sí, yo tengo una pregunta. Vamos, José Julián. Gracias. José Julián. Preguntarte, Mónica, ¿cuáles son como las características que hacen diferente a la filosofía sapiencial y las corrientes psicológicas, que hoy por hoy hay como ciertas mezcolanza entre ellos, ¿no? Claro. Muy bien. Gracias, José. Bien. Hola, buenas tardes. Dale. Soy Artemio, Artemio, aquí de México. Adelante, Artemio. Sí, gracias. Quería preguntarle a Mónica de qué manera ella tiene esta experiencia en cuestión de las adicciones. Ajá. Muy bien. Gracias. Estupendo. Gracias, Artemio. Bien, se quisiera preguntar a Mónica acerca de las cualidades o requisitos, que es Marcela. ¿No puedes hablar, Marcela? Marcela. Sí, cualidades o requisitos que debería cumplir quien se dedique a asesorar filosóficamente a las personas. Muy bien. Hola, buenas tardes. Lucía, adelante. ¿Cómo estás? La pregunta para Mónica es la siguiente. Me gustaría saber en esta época, desde que empezó esta pandemia y este aislamiento a nivel mundial, si han cambiado tal vez las consultas, las primeras consultas por las cuales la gente se acerca al asesoramiento psicológico. ¿Se ha visto algún patrón que ha empezado a surgir a partir de este contexto, que antes tal vez no estaba, al menos en la primera, ¿no? En la primera consulta? Esa era la curiosidad. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Quién habla? ¿Lucía? Sí, Lucía. Lucía, me alegra escucharte. No te veo, pero me alegra escucharte. Muchas gracias igualmente. Está Santiago, que tiene la mano levantada. Santiago, es tu turno. Bueno, buenas tardes a todos. Un lujo poder escuchar a Mónica en vivo y en directo. Muchas gracias, Mónica, por esta posibilidad. Quisiera simplemente preguntarle a Mónica si ella suscribe y si lo hace, en qué medida a esta idea que se plantea mucho en los textos fundacionales de la filosofía práctica, acerca de que la filosofía perdió el vínculo con la vida y que en ese sentido la filosofía práctica vendría a reivindicar y a poner de nuevo sobre la mesa ese vínculo con la vida. Muy bien. Bien. Mónica, ¿te parece ir comenzando en la respuesta? Porque luego surgirán cosas, supongo ¿no? que, sobre la marcha. Yo estaré atento para si levantan la mano o si van comentando en el chat. ¿Sí? Sí, voy a activar el chat para tenerlo aquí por si acaso. Sí. Bueno, pues un placer compartir este ratito con todos vosotros. Algunos os conozco y algunos hacía tiempo que no os veía, con lo cual me alegro mucho de veros por aquí, de compartir por este espacio virtual que tanto nos está acercando en estos tiempos extraños y que revela cómo, a pesar de la distancia de nuestros cuerpos, de que estamos ubicados en sitios muy lejanos del espacio, somos uno en conciencia, ¿no? Creo que esta tecnología es una evidencia de esa realidad, ¿no? De cómo estamos unidos. Y unidos además aquí en este espacio por inquietudes, preguntas, cuestiones, intereses, retos compartidos. Así que un placer, muchas gracias a los compañeros de SECAPTI y enhorabuena, como antes os decía, por el trabajo que estáis haciendo, por la labor que estáis haciendo en Latinoamérica y también en todo el mundo. Y bueno, empiezo a dialogar con vosotros, porque quiero que esto sea un diálogo, ¿no? La primera pregunta me la planteaba Pilar, que tenía curiosidad por saber cómo es mi labor de asesoramiento filosófico en el día a día. ¿Estás por ahí, Pilar? Ajá. Sí, sí, estoy aquí. Aquí está. Muy bien, no te veía. Como se van moviendo, te había perdido. Pues llevo ya muchos años dedicada al asesoramiento filosófico. Para mí esta actividad empezó de una forma muy natural. Yo terminé mis estudios de filosofía y cuando terminé mis estudios de filosofía, para mí la filosofía había sido una actividad profundamente transformadora, lo había vivido así. Y digamos que en mis estudios de filosofía, a lo largo de los años universitarios, hubo como dos vertientes en mi acercamiento a la filosofía. Por una parte, mis estudios de filosofía oficiales en la universidad, que los disfruté muchísimo. Digamos que en mis años universitarios, por una parte, mis estudios de filosofía, que los viví con bastante pasión, y por otra parte, otra vertiente de mi acercamiento a la filosofía, y esto venía de muy atrás, de mucho antes de empezar mis estudios de filosofía, pues digamos que lo que sentí era una gran pasión por comprender, por comprenderme con radicalidad filosófica. Tenía muchas inquietudes filosóficas, también espirituales. Y al hilo de esta inquietud, pues esto propició un proceso de autoconocimiento profundo, de transformación, que dio sus frutos, que hicieron que empezara a resonar al hilo de ciertas experiencias íntimas con libros y obras que no se mencionaban durante la carrera, por ejemplo, algunas obras de filosofía oriental, del pensamiento oriental, donde sintonicé porque veía articulado, expresado de una forma muy directa, muy bella, muy limpia, experiencias profundas que yo estaba teniendo. Digamos que en mi caso estas dos vertientes en mi acercamiento a la filosofía estaban activas y en diálogo. Y para mí el proceso, el camino filosófico fue profundamente transformador, sobre todo por esta segunda vertiente, que hacía que mi lectura de los filósofos no fuera una lectura realizada desde un mero interés intelectual, sino que había
toda una pasión y un proceso de autoconocimiento que me hacía entrar en diálogo de una forma muy experiencial con esas obras. Y como esta fue mi experiencia de la filosofía, de alguna manera, cuando yo acabé mis estudios, sentía que para mí no tenía sentido hacer filosofía más que si de alguna manera mi forma de aproximar a la filosofía evidenciara todo este potencial profundamente transformador de la filosofía, que yo lo había experimentado en primera persona, pero que tenía la impresión de que no se subrayaba, por lo menos no se subrayaba con énfasis en lo que eran mis estudios de filosofía. Con lo cual, cuando acabé mis estudios de filosofía, yo tenía claro cómo no quería enseñar filosofía, lo tenía claro, y esto poco a poco me fue apartando del ámbito académico, a pesar de que tenía pues muchas puertas abiertas, tenía muchas facilidades para seguir ahí, me gustaba la enseñanza, pero un sentimiento íntimo de congruencia, de coherencia, me hacía sentir que yo quería enseñar filosofía de otra manera, ¿no? Tenía claro cómo no quería enseñar, pero no terminaba de tener claro cómo sí, ¿no? Y bueno, empecé a hacer unos talleres de práctica filosófica con un enfoque sapiencial, ya en mi veintena. Y al final de estos talleres, había personas que se me acercaban y que me pedían tener conmigo un diálogo personal. Así que de una forma muy natural, muy inesperada, empecé a tener encuentros. Sí que es verdad que yo siempre había sentido una vocación muy clara hacia las relaciones de ayuda y siempre me había interesado la psicología, sobre todo la psicología profunda, la psicología transpersonal, la psicología humanista. Me había empapado de todas esas ramas porque me parece que de alguna manera se estaban ocupando de esa vertiente práctica del autoconocimiento que en ocasiones la filosofía había abandonado, con lo cual también yo tenía un poquito ese bagaje a título personal, pero sucedió de una forma completamente espontánea. Personas que acudían a mis talleres de filosofía práctica desde un enfoque sapiencial, me pedían tener encuentros. Poco a poco eso se regularizó y abrí pues un espacio con una consulta filosófica. Cuando empecé a hacer esto, yo no sabía que existía el asesoramiento filosófico. Y un día, de forma azarosa, me topé fuera de España con el libro en inglés, Más Platón y menos Prozac. Fue a través de ese libro, aún no publicado en castellano, publicado en inglés, como conocí que existía la figura del consultor filosófico, que existía lo que era la filosofía práctica. El libro de Marinov me interesó a medias, digamos que me interesó porque me permitió conocer esta figura en la que de inmediato obviamente me reconocí, digo, pero si yo estoy haciendo esto y no lo sabía, pero el enfoque, el planteamiento de Marinov, tengo mis diferencias al respecto, pero a raíz de ese momento empecé a llamar a mi actividad asesoramiento filosófico. Un término que nunca me ha convencido del todo, pero bueno, ahí sigue, ¿no? Asesoramiento filosófico y luego un poquito más adelante añadí lo del enfoque sapiencial para acotar un poquito lo que era mi perspectiva, mi método, mi enfoque. Y empecé a hacer esto, la verdad que yo nunca me he promocionado, nunca me he hecho una tarjetita, no hice ninguna web, todo empezó a suceder de una forma muy natural. Y en un momento dado me invitaron a escribir un libro, La sabiduría recobrada. Ese libro lo empecé a escribir antes de conocer el libro de Más Platón y menos Prozac. No conocía lo que era el asesoramiento filosófico, pero articulaba un poco mi concepción de la filosofía. Justo cuando acabé de escribir el libro fue cuando me puse en contacto con la Asociación Americana, conocí lo de la figura del asesoramiento filosófico, con lo cual no escribí ese libro pensando en el asesoramiento filosófico en sentido estricto, sino sencillamente compartía mi forma, mi propia experiencia, mi propio recorrido filosófico, mi propia forma de entender la filosofía y mi convicción en el potencial transformador de la filosofía, ¿no? Así que confluí con el asesoramiento filosófico de una forma muy natural. Esa fue mi trayectoria natural. Y al igual que las consultas, empecé porque me lo demandaron. Luego la formación a filósofos asesores, empecé por lo mismo, porque un grupo de personas me pidió que por qué yo no compartía mi forma de trabajar. Algunos de esos compañeros habían venido también a título personal a mi consulta, habían acudido a algunos de mis talleres grupales y también por esa petición empecé a compartir esto. Y luego surgió CEPRAF y luego surgió la Escuela de Filosofía Sapiencial. Así que mi sensación ha sido que como que yo no he hecho nada. De alguna manera
me he limitado a responder a las demandas que me iban llegando y yo respondía en la medida en que sentía que esas demandas iban en la dirección natural de lo que yo estaba haciendo y quería hacer. Y mi labor de asesoramiento en el día a día, pues mi trabajo y mi vida están tan imbricados que la verdad que me cuesta separarlos. De hecho, yo no sé si es martes, si es lunes, tengo una agenda porque esos límites tan acotados que tienen las personas que tienen un trabajo, que trabajan de lunes a viernes, que descansan en fines de semana, yo no lo tengo. Mi vida personal y mi vida profesional están muy, muy imbricadas y no lo digo como algo negativo, me gusta que sea así. Y normalmente cada día tengo algunas consultas, intento que sean pocas, me parece que hacer este trabajo y hacerlo con dedicación, con cariño, es un trabajo que, por lo menos tal y como yo lo planteo, no es el trabajo del psicoterapeuta que escucha durante una hora y que hace alguna que otra aportación. En mi caso, mi forma de trabajar es una forma bastante entregada, tengo una labor bastante proactiva y siento que hacer bien este trabajo es incompatible con tener muchos consultantes. Por lo tanto, tengo un número limitado. Eso es un problema para mí porque me demandan consultas, siempre tengo una gran lista de espera y me genera cierto agobio no poder responder como quisiera todo el mundo, pero a la vez siento que si lo hiciera, mermaría la calidad de lo que estoy haciendo y creo que las personas es algo que merece muchísimo respeto y que el día que yo inicie una consulta diciendo, uff, otra consulta, como compañeros que yo tengo en otros ámbitos de relación de ayuda me comentan con frecuencia, para mí mi trabajo perdería todo su sentido, ¿no? Tengo un número acotado de consultas y luego también me dedico a la formación. Ya son bastantes las personas que se han formado, los grupos de formación. Es una formación que dura bastante tiempo, luego hay una formación permanente. Y luego también trabajo con grupos de personas, público general, que ya no son filósofos. Ahora, por ejemplo, acabo de iniciar un nuevo ciclo de lo que llamo diálogos filosóficos, que dura prácticamente 2 años. En fin, mi trabajo es consulta individual y trabajo con grupos. Y la verdad que me siento afortunada, aunque siempre tengo un problema que no he solventado y no sé si solventaré alguna vez, y es que hay una vertiente de mí solitaria que me gusta pensar, reflexionar, escribir, y eso es incompatible con la cantidad de personas con las que estoy en contacto a diario. Me gustaría tener 2 vidas paralelas y que cada una pudiera cubrir una faceta y la otra. Ese es un tema que no termino de solventar, encontrar ese equilibrio. Pero sí que el trabajo que hago, me siento privilegiada y las personas que estáis aquí, que habéis estado conmigo, que alguna hay en los grupos de trabajo, de la formación o en los diálogos filosóficos, lo podéis verificar, ¿no? Estoy en contacto permanente con personas de una calidad humana excepcional. Y además haciendo un trabajo que es todo lo contrario de esas dinámicas de trabajo donde la gente va con su máscara, con sus mecanismos de defensa, es un mundo en que nos quitamos las máscaras, porque de eso se trata. Las pretensiones, los mecanismos de defensa, obviamente, dentro de lo humanamente posible, por lo menos tenemos el compromiso de avanzar en esa dirección. Y eso crea un clima humano de contacto, de relación interpersonal, de una honestidad y de una calidad que diariamente lo siento como un regalo y me siento profundamente agradecida. Así que un poquito esa es mi actividad diaria. Trabajo mucho, tengo pocos espacios libres, los que tengo procuro dedicarlos a la preparación de los trabajos que hago con grupos, con lo cual no paro, pero a la vez tengo un ritmo, digamos que sin pausa, pero sin prisa, ¿no? Un ritmo no muy precipitado, porque entiendo que este trabajo requiere un cuidado de uno mismo, y este cuidado de uno mismo es incompatible con el estrés, con las prisas, con la precipitación. Requiere pues un clima de serenidad que en estos tiempos no siempre es sencillo mantener, pero que procuro que sea un poquito el clima de mis días, ¿no? No sé si te he respondido. Sí, muchísimas gracias. Es que te lo preguntaba precisamente porque he leído, no todos, pero casi todos tus libros recomendados por Maribel Rodríguez y me parecieron fantásticos. Entonces, de hecho, cuando has contado cómo se ha ido, cómo ha ido avanzando y sucediendo, digamos,
o desarrollándose tu labor profesional que está tan ligada con tu vida personal, es que me siento completamente reconocida. De hecho, hace poquito tiempo he empezado también y de hecho te escribí un email para saber cuándo empezabas la formación de nuevo este año con filósofos, o sea que te lo agradezco muchísimo. No robo más tiempo. Gracias, muchísimas gracias. Nada, Pilar, y ya seguiremos compartiendo, ¿no? Bueno, los libros también comenzaron igual. Me lo pidieron. Todo lo que he hecho ha empezado porque me lo pidieron. De forma sorpresiva, La Sabiduría Recobrada, un sello de una editorial me pidió un libro, escribí ese y así también ha venido un poquito todo lo demás, ¿no? Pues muchas gracias, Pilar, por tu interés. Así que contactas a través de Maribel, que es una grandísima amiga y una persona excepcional. Y me alegra conocerte por este medio. A mí también, porque además es la primera vez que te conozco personalmente, virtualmente, pero en persona. Muchísimas gracias. Antes lo virtual parecía frío, pero ahora como si sale fuera, nos vemos con mascarilla, casi el espacio más íntimo y más cálido, ¿no? Por lo menos nos vemos las expresiones faciales. Bueno. Mónica. Óscar. 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 Preguntas, Óscar, por la relación entre la filosofía académica y la filosofía sapiencial. Si me articulas un poquito más la fuente de tu inquietud. Sí, me dedico a la enseñanza de la filosofía en la academia y a la filosofía práctica. Y sí, creo que para los filósofos que llevaron pues han llevado su recorrido en cuanto a formación y enseñanza, pues bueno, ya sabes, en los grandes textos, sí, este asunto de la filosofía práctica se ve como sospechoso, como una filosofía de segundo orden o no, sí, filosofía, ¿no? Y entonces creo que está esta duda acerca de lo filosófico, ¿no? En la filosofía práctica, ¿no? O en la filosofía aplicada. Y bueno, también esta famosa contraposición que en su momento hacía Hegel y también Heidegger acerca de que la filosofía meramente era occidental, no oriental, que el oriental no es filosófico, el oriental son meras cosmovisiones. Sí. Ese es el contexto de mi pregunta. Claro, claro. Claro, ahí lo que está latente es un poquito, Óscar, ¿qué entendemos por filosofía? Y la filosofía es la única disciplina en que sea la filosofía es un problema. En otras filosofías, más o menos, ya el punto de partida, biología, pues se está de acuerdo por lo menos en qué es la biología y luego ya, a partir de ahí, pues pueden haber divergencias, ¿no? Pero es propio de la filosofía que también se cuestione el propio concepto de filosofía. Y es evidente, y no tenemos más que ver la propia historia del pensamiento, que hay conceptos diversos, divergentes de lo que sea la filosofía, ¿no? Y efectivamente, cuando yo empecé a hacer esto, primero empecé a interesarme en la filosofía oriental y mi tesis doctoral versó parcialmente sobre filosofía oriental, y luego me metí en este ámbito de la práctica filosófica, y tengo que decir que como, bueno, me había ido más o menos bien en el ámbito académico, pues para muchas personas fue muy decepcionante que yo abriera estas dos puertas. Era como, qué pena esta chica que prometía y de golpe se está metiendo en estos caminos tan desprestigiados, tan poco serios. No fue fácil porque tuve bastantes comentarios que me desanimaban, personas que cuestionaban, incluso personas que ridiculizaban, ¿no?, este camino, sin conocerlo, no lo conocían de una forma directa, pero esa fase inicial. Soy bastante independiente, con lo cual eso no me frenó. Yo cuando tengo una convicción interna voy hacia adelante, ¿no? Pero sí que el clima filosófico, el clima académico, en absoluto era propicio a todo esto, como sabéis muy bien, ¿no? Creo que ahora las cosas están cambiando. En España, de hecho, se están realizando ya tesis doctorales sobre este ámbito. Está habiendo un cambio muy grande de mentalidad. La filosofía oriental se está abriendo como una rama más en la mayoría de las universidades, que se aborda con seriedad, con radicalidad. Creo realmente que esto está cambiando, pero en lo que a mí respecta, y de una forma muy personal y muy íntima, nunca he dudado del profundo sentido filosófico de esta práctica filosófica bien planteada. Obviamente la práctica filosófica se puede hacer bien, se puede hacer mal,
puede tener radicalidad filosófica y puede ser superficial. Y se puede hacer de una forma excelente y se puede hacer de una forma mediocre, como absolutamente todo, ¿no? Pero bien hecha con seriedad, con radicalidad, no tengo ninguna duda sobre el sentido profundamente filosófico de lo que estamos haciendo. Y además es un topicazo, no lo voy a repetir porque lo habéis oído hasta la saciedad, pero es evidente que cuando decía Sócrates en su apología, ¿no?, que el encargo que le habían dado los dioses era despertar a los demás e incitarles a que se ocuparan de sí mismos, del cuidado de su alma, y no solo del honor, del dinero, esa frase tan conocida. Y cuando invitaba al cuidado de sí, y cuando invitaba al conocimiento de sí, que era un lema de todas las escuelas de la antigüedad, es evidente que la tarea que estamos llevando a cabo tiene profundas raíces filosóficas, y es evidente que todas las grandes escuelas filosóficas de la antigüedad invitaban a ese cuidado permanente de sí, a esa autoobservación, al examen de nuestras propias representaciones, como dirían los estoicos, al examen de conciencia, como decían los pitagóricos, a la vigilancia, al recuerdo de sí, al cuidado del ser, al conocimiento de nuestro ser real, como lo queramos llamar. Todo eso era esencial en todas las escuelas filosóficas de la antigüedad. Y además, para estas escuelas, y para mí esto es el núcleo de lo que es la aproximación sapiencial a la filosofía, ese cuidado de sí, ese autoconocimiento filosófico, que va acompañado también de una profunda transformación, de una metanoia, es la condición de posibilidad del acceso a la verdad filosófica. Sin ese camino, desde la perspectiva de muchas de las escuelas de la antigüedad, por supuesto también desde la perspectiva de la filosofía oriental, si no hay esa metanoia, si no hay ese autoconocimiento filosófico profundo, si no hay esa transformación, si no hay esa modificación de nuestro ser y de nuestro nivel de conciencia, no hay una mirada objetiva, penetrante, y no se puede acceder a las verdades profundas de la vida, ¿no? Creo que quizá lo que más diferencia el enfoque académico de lo que yo llamo el enfoque sapiencial es este punto, el entender que esa transformación es la condición de posibilidad del conocimiento filosófico y entender que la verdadera comprensión filosófica no es aquella que llena nuestra cabeza de contenidos filosóficos, sino la que modifica nuestro ser, la que nos transforma. Digamos que hay un círculo virtuoso entre conocimiento y transformación, entre ser y conocer, que para mí es la esencia de lo que yo llamo sabiduría, enfoque sapiencial, y que para mí es algo consustancial al pensamiento antiguo, también es algo consustancial al pensamiento oriental, que se ha mantenido también a lo largo de la historia del pensamiento, y hay muchos autores que de alguna manera reivindican esta visión de la filosofía y la encarnan, pero que a veces esto se ha eclipsado en mayor o menor grado en los ámbitos académicos y en la educación de la filosofía. Entonces, para mí, rescatar esto, en la medida de mis posibilidades limitadas, y todos estamos un poquito en esta tarea, es rescatar el espíritu profundo de lo que quiso ser inicialmente la filosofía. Con lo cual, no tengo ninguna duda de que lo que estamos haciendo, insisto, si lo hacemos bien, si lo hacemos con radicalidad, si lo hacemos con seriedad, si lo hacemos con profundidad filosófica, digamos que estamos encauzando lo que era ese espíritu inicial, ese aliento, ¿no?, que tenía la filosofía en un inicio, y además estamos intentando acercar la filosofía a todas las personas, porque en último término, la filosofía, como se ha repetido hasta la saciedad, no es simplemente una actividad técnica, sino que es una predisposición natural de todo ser humano, ¿no? Y también eso era algo que quedaba bastante claro en los inicios de la filosofía, con lo cual, con respecto a esa relación, personalmente yo no me he preocupado mucho. Hay personas que veo que les ha traumatizado mucho el sentir que no tenían la comprensión y el apoyo de los entornos académicos. Personalmente para mí no ha sido un problema, pero tengo la impresión de que cada vez esa distancia se está disminuyendo y que esas reticencias iniciales están siendo menores y que poco a poco la filosofía académica se enriquecerá de este enfoque, y también este enfoque se enriquecerá de la filosofía académica, porque si queremos hacer bien lo que estamos haciendo, no podemos perder de vista que también tenemos que hacerlo
con muchas de las cualidades que hemos aprendido en nuestro recorrido académico de seriedad, de rigor, etcétera, etcétera, ¿no? No sé cómo tú lo ves, Óscar. Muy bien, muchas gracias. Pues coincido contigo en el espíritu de lo que comentas. Para no robar tiempo, nada más me gustaría comentarte que hace poco me tocó acompañar un trabajo de tesis basado en tus textos. Y bueno, no quería dejar de decirlo como para decir que, bueno, que en México, pues bueno, también se cultiva esto que creo que va de la mano también de lo que otros pensadores como, por ejemplo, Pierre Hadot está haciendo, ¿no? Marta Nussbaum también está haciendo. Entonces, bueno, de mi parte nada más agradecerte la generosa respuesta y bueno, pues nada más está ahí. Me da mucho gusto conocerte. Pues un placer, Óscar. ¿Quién es ese compañero? Que no sé si lo conozco o no lo conozco. El que hizo No, se llama Lino Ruelas. Él es un sacerdote acá en México de una congregación. Él quería hablar de este vínculo entre su experiencia del acompañamiento espiritual y la filosofía aplicada, y retomó algunos de tus textos para tratar de pensar este vínculo. Y bueno, pues él encontraba como muchas vías pues para el trabajo que él realiza en un plano del acompañamiento espiritual, pues a través de pues de este concepto de la veracidad, ¿no? Que tú tienes en tus textos, ¿no? De trabajar con la veracidad, esto de verdad, veracidad, y libertad, ¿no? También a través del conocimiento transformador, esto que tú planteas. Entonces, bueno, hizo ahí un trabajo muy interesante, y bueno, y a mí también me gusta mucho tu trabajo. Entonces, pues bueno, yo me dedico a la psicoterapia, y veo como también un campo muy importante, pues en donde también introducir estas determinaciones. Entonces, pues bueno, nada más, gracias. Bueno, un placer, Óscar, conocerte. Un placer. Y bonito, ¿no? Ver como personas que yo no conozco, pero está habiendo un diálogo latente, ¿no? Y con respecto a esto y lo que antes comentaba, Mónica, como en un inicio, perdón. Mónica, sí, una interrupción. Mirá, habían levantado la mano Julia, Karen y Santiago. No sé si es a partir de tu respuesta o de lo que has mencionado. Vale. Sí, si querés le dar la palabra o no. Sí, si tiene que ver con esto, estupendo, porque Karen, lo seguimos y luego Santiago, sigo con la lista. Julia. Vale. Sí, bueno, gracias José Luis por la invitación y gracias Mónica, es un placer volverte a ver. Y bueno, mi pregunta sí está un poco relacionada con la que hacía Óscar Valencia. ¿Qué tan de acuerdo estás en que el asesoramiento filosófico se profesionalice pues en las universidades, ¿no? Que se abra la carrera de una licenciatura en asesoramiento filosófico, posteriormente una maestría, no sé, un doctorado, que tanto se crearía este vínculo, ¿no? Entre la filosofía académica y la filosofía oriental, si se fuera por la vertiente que tú nos planteas, ¿no? O se desvirtuaría, no sé, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a esto? Bueno, me alegra mucho verte, Julia. Mucho Sí. tiempo sin vernos, me alegra verte. Igualmente. Pues, a ver, parto de la base de que somos plurales. Aquí hay muchas personas que estamos haciendo esto, que podemos tener sensibilidades distintas, y me parece perfectamente legítimo que cada cual articule esas sensibilidades como considere, y hay personas que se sentirán cómodas avanzando en este camino dentro de ámbitos académicos, y hay personas que preferirán hacerlo fuera, y mi respeto absoluto para cualquier opción, porque bienvenida sea la pluralidad. Con respecto a mí, personalmente, ya estando en la CEPRAD, recibimos ofrecimientos y se plantearon opciones para introducir todo esto en la universidad. Bueno, hubo ahí ciertas ambivalencias, ¿no? Y yo la verdad que nunca lo vi. Porque quienes conocéis mi forma de trabajo, no puedo imaginarme trasladar mi forma actual de trabajo a un entorno académico. Me resultaría difícil. Creo que hay algo que se crea en el trabajo que estoy haciendo que sería difícil mantener. A lo mejor estoy completamente equivocada, pero me lo parece, ¿no? Una de las cosas que más valoro de las personas que se forman en los espacios que yo he creado al respecto, que ya no soy la única formadora, ya se están introduciendo más personas,
es que aquí no se ofrecen títulos, no se ofrece nada. La gente viene de una forma puramente vocacional, realmente viene porque tiene un interés, porque tiene una afinidad. Eso ya es una garantía de pureza, ¿no? Realmente son personas que están recorriendo un camino, por supuesto que se quieren dedicar, algunas de ellas a la práctica filosófica, pero la motivación para estar ahí es una motivación estrictamente personal y de afinidad con lo que ahí se está planteando, ¿no? Eso ya para mí me gusta. Y luego trabajamos en un clima de absoluta libertad, en que la energía se vuelca en la formación, en la interrelación, pero afortunadamente lo burocrático nos consume muy poca energía, ¿no? Entonces, haciendo yo poniendo en la balanza, ¿no? Ventajas y desventajas de una cosa y otra, no terminaba de ver, en mi caso concreto, que hubiera muchas ventajas en el hecho de introducir esto en la universidad, ¿no? Y sí que habría el riesgo de que cierta pureza, de que cierta frescura en todo lo que estamos haciendo se perdiera. Pero respeto absolutamente a las personas y me parece que también es bonito que en los entornos universitarios se puedan abrir caminos en que se introduzca este enfoque y puede haber un diálogo muy enriquecedor, tanto para la academia, que se enriquecerá del enfoque de la filosofía práctica, como para la filosofía práctica, como antes comenté, que se puede enriquecer también de las cualidades que son propias de los entornos académicos, que no las tenemos que perder, porque creo que hay un tipo de filósofo práctico despistado que se cree que, esta actividad me permite dedicarme a la filosofía, pero sin tanto rigor, sin tanta seriedad. No, esta es una actividad que también hay que hacerla con todo el rigor, la seriedad y que hemos aprendido y que hemos desarrollado en nuestros ámbitos universitarios, ¿no? Así que mi respuesta no es ni sí ni no. Lo que sí puedo decir es que yo personalmente, después del recorrido realizado, ahora mismo no le veo ninguna ventaja al hecho de, por ejemplo, hacer lo que estoy haciendo dentro de un marco académico. No se la termino de ver. Pero, insisto, esa es mi experiencia estrictamente personal. No sé cómo lo ves tú. Sí, Julia. Mónica. Bueno, yo he estado tomando pues varios talleres contigo, ¿verdad? Por eso fue que me inicié en este camino y me ha resultado fascinante. Y recientemente concluí uno en CECAFI, que también me gustó muchísimo, pero igual de repente la sociedad pues busca, ¿no? Como esos títulos, ¿no? Es que, no sé, no tiene una licenciatura, una maestría, un doctorado y parece como si eso nos quitara pues todo el empeño, todo el esfuerzo y como si de un documento dependiera esa preparación. Cuando yo comparto eso contigo, ¿no? Igual y no es, no nos lo da, pues, ¿no? El título, ¿no? Pero igual es algo que se discute mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro país se acaba de crear el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos y se piden muchos requisitos. Entonces, digo, qué interesante es porque, pues sí, se quieren cerciorar de que quienes hagamos esto lo hagamos con muchísimo respeto y lo entiendo. Sin embargo, pues hay gente que ha tomado la preparación, el diplomado en consultoría, sin embargo, no es filósofo o no es filósofa. Entonces, allí es donde dices, híjole, pues realmente la seriedad quizá la tienen, la preparación la tienen, pero no está ahí el documento, pues. Entonces ahí es donde me queda un poco. Respeto la diversidad, me parece estupendo que haya diversidad y que cada uno se acerque a aquello con lo que experimente más afinidad. Personalmente, la formación que ofrecemos en la escuela en asesoramiento filosófico está dirigida a personas que tienen una titulación superior en filosofía. En otros ámbitos no es así y yo creo que no tengo una vocación burocrática de clarificación de estas cuestiones, eso prefiero delegarlo, lo he hecho en su momento, pero prefiero delegarlo en personas que tienen una cabeza más ad hoc para ese tipo de cuestiones, pero sí que con independencia de qué camino se elija, y respeto todas las vías, y creo que es bueno que haya diversidad, precisamente para que podamos elegir personas con distintas sensibilidades, sí que creo que a veces hay como un miedo a presentarnos ante el mundo y ante las personas con las que vamos a trabajar sin títulos, sin certificados, como si nos sintiéramos inseguros si no tuviéramos un poquito ese marco que de alguna manera nos ofrece cierta seguridad,
Y yo creo que la seguridad tiene que venir por el rigor del camino recorrido, por la seriedad del camino recorrido, por la seriedad de la formación que se ha tenido, pero que tenemos que confiar más en nosotros mismos, ¿no? No tener esa especie de actitud un poco de menores de edad permanentemente ante una instancia superior que nos tiene que avalar. Si no nos avalan, nos sentimos inseguros y no legitimados. Creo que tenemos que legitimarnos y que la experiencia revela que cuando alguien está haciendo un trabajo solvente, con seriedad, con rigor y realmente está prestando un servicio y una ayuda real y consistente, eso de forma natural se abre paso, ¿no? Pero bienvenida sea la diversidad. Yo personalmente hoy por hoy no siento ni la necesidad ni siento que se enriquecería la labor que ya estoy realizando dentro de la escuela. Pero otras personas lo ven de otra manera y me parece magnífico que sea así. Lo que sí me parecería empobrecedor es que en algún momento se intentara crear una especie de criterio único. Creo que la diversidad es positiva en este ámbito, ¿no? Mónica, seguimos con Karen, que sí, creo que también estaba en relación a la pregunta que hacía Oscar y que después continuó Julia. Karen. Vale. Sí, hola Mónica, muchas gracias por estar aquí. Mi pregunta va sobre cómo percibes tú o cómo ha sido tu experiencia al momento de al escribir sobre la filosofía desde una investigación profunda y de transformación y continua. ¿Cómo ha sido tu experiencia de escritura dentro de la academia, que tiene como sus propias pautas y sus propios modos de proseguir en el lenguaje para llegar a ciertos conocimientos? Y cómo se deriva tal vez una propuesta nueva de escritura dentro de la academia por la naturaleza de tu investigación. Ajá. Bueno, interesante pregunta. La pregunta es porque tú tienes esa inquietud, quieres escribir y te sientes un poco con ese... Sí, yo estoy trabajando en mi tesis de pregrado de filosofía y estaba con esta búsqueda de buscar mi voz y de cómo la filosofía me toca y hablar desde mi experiencia para que de ahí derive el diálogo con estos autores que ya llevan recorrido pensando el problema que me pienso. Y se me ha complicado bastante, como pues es una actividad difícil. Y sí, siento que ahí también se manifiestan muchos temores, esta necesidad como de la aprobación y el temor a que la academia vea como con poco rigor este intento personal. Es por eso. Claro, claro. Sí, comentas algo que es muy, muy habitual. Y estas personas que antes comenté, que han realizado tesis doctorales sobre estas cuestiones, yo creo que todas un poquito se han topado, ¿no?, con esa dificultad que tú estás planteando, con esas inquietudes, con esas dudas, ¿no? Y creo que precisamente hacer filosofía dentro de este ámbito de la práctica filosófica, para utilizar ese término amplio, en que se engloban personas con distintas sensibilidades, es hacer filosofía de una forma muy honesta. En una consulta de asesoramiento filosófico, lo que tú estás transmitiendo no son tus contenidos verbales, es tu nivel de conciencia. Y si hay una incongruencia entre los contenidos verbales y tu propia experiencia, tu propio ser, eso se nota. Precisamente una cualidad que requiere la práctica filosófica es esa congruencia. Y eso implica también asimilar las intuiciones filosóficas y transmitir solamente aquellas ideas filosóficas que hemos comprendido hasta el final. Y que por eso podemos articular, y podemos articular con palabras sencillas y con palabras diferentes según el tipo de persona que viene a la consulta. Eso solo lo podemos hacer cuando las ideas filosóficas las hemos asimilado de una forma muy experiencial y muy de verdad. Y por lo tanto, lo que nos funciona en las consultas de asesoramiento filosófico son solamente esas comprensiones que hemos tenido de primera mano. Todos los conocimientos que tenemos de segunda mano no nos valen. Se requiere una cierta sabiduría, entre comillas,
y no erudición. ¿Qué pasa? Que a la hora de escribir, también una persona que esté intentando escribir y esté alineada con esta sensibilidad, con este enfoque, lo mismo se tiene que plasmar en la escritura. Digamos que escribir sobre la práctica filosófica o desde la sensibilidad de la práctica filosófica requiere también una escritura muy honesta, realizada partiendo de aquellas comprensiones que tenemos de primera mano, de aquello que hemos comprendido de una forma experiencial, y esta honestidad requiere un tipo de desnudez que a veces parece pobreza. En mi opinión, no es pobreza, es todo lo contrario, es mucha honestidad y mucha veracidad. Y es muy importante a la hora de escribir y a la hora de hablar en general y de hacer filosofía, lo que tú has mencionado, Karen, de encontrar la propia voz. Y de alguna manera, el proceso de autoconocimiento filosófico que se favorece en las consultas de asesoramiento filosófico tiene que ver con eso, encontrar tu propia autenticidad. Una vertiente es encontrar tu propia voz. Ser honesto. Poco académico, va a parecer poco serio. Yo ahí no me preocuparía. Personalmente, bueno, mi primer trabajo así de escritura amplio fue mi tesis doctoral, que luego se convirtió en un libro, La sabiduría de la no dualidad. Cuando yo escribí ese trabajo, ya quería escribir de esta manera, Karen, que estoy compartiendo contigo, y a la vez tenía que cumplir con los requisitos que hacen que un trabajo sea un trabajo académico. No es un equilibrio fácil, pero siento que fue un trabajo muy honesto, muy sincero, arriesgado en muchos sentidos también. Y luego ya en mis libros posteriores quería escribir de una forma que llegara a todo el mundo y por lo tanto pues intenté desnudarme de todo aquello que pudiera dificultar ese acceso. Y me ha resultado un reto muy bonito el buscar siempre esa claridad. Y una de las cosas que he comprobado es que la claridad no está reñida con la profundidad. A veces hacen falta conocimientos técnicos, lenguaje técnico, porque el lenguaje técnico a veces elimina la ambigüedad de los términos que utilizamos cotidianamente, pero es un gran reto y es un aprendizaje muy bonito empezar a intentar expresarnos respetando la profundidad de las ideas, pero con un máximo de sencillez y de claridad. Y me parece que cuando uno se expresa así, eso llega con mucha fuerza. Y es una forma de escribir y de comunicarse muy, muy honesta. Así que te invito a que avances con honestidad en ese camino, que te pongas la mano en el corazón y que escribas de la forma que tú sientas más sincera, más auténtica, que es compatible con el rigor, también con la erudición bien traída, cuando sirve para acompañar comprensiones, como antes decía, que son propias, que son genuinas, que son de primera mano. Y hay una frase de Emerson, un filósofo que a mí me gusta mucho, Ralph Waldo Emerson, y él siempre dice, y esto lo menciono en La sabiduría recobrada, que lo más íntimo es lo más universal. Aquello que es verdadero en lo más profundo de ti, en la intimidad, que tú sientes que es más veraz en el fondo de tu corazón, finalmente eso es lo que más va a llegar a los demás. Así que quizá no tienes que preocuparte tanto en cómo lo van a ver los demás, sino tú en hacer un trabajo honesto, sincero, auténtico. Y por supuesto, si es un trabajo para el ámbito académico, como antes mencioné, bueno, cumpliendo también con seriedad, con rigor, los requisitos propios de un trabajo académico. Mónica, no tenés activada la cámara. Ah, ¿no la tengo activada? No. Vale. Pues sí que... Aquí estoy. Bueno, se me oyó. Bueno, pues muchas gracias, Karen. Y tu inquietud es una inquietud que tienen muchas personas, casi todas las personas que han hecho trabajos académicos, tesis doctorales y que están dentro de este ámbito, se topan un poquito con ese reto que tú has descrito también, Karen. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, sigo con las preguntas que se plantearon al principio, con las inquietudes. Juan Francisco decía relación con la cábala judía, con el árbol de la vida. ¿Estás ahí, Juan Francisco? Hola, Mónica. Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? Aquí estoy. Bien. Pues no conozco la cábala judía ni el árbol de la vida a fondo.
hace muchos años me asomé un poquito y me impresionó la afinidad profunda que tenía con lo que yo llamo enseñanzas no duales. Me llamó mucho la atención. Vi que hay unas intuiciones profundas sobre la naturaleza del ser humano, sobre la naturaleza de la realidad, con una confluencia muy clara con tradiciones orientales como el Vedanta Advaita, tradiciones como el sufismo, etcétera, etcétera. Me pareció apasionante esa afinidad, pero no he profundizado, no lo conozco. Puedo decir que no lo conozco, y precisamente hace 2 días una buena amiga me decía, pero ¿cómo no conoces el árbol de la vida? Así que, bueno, un ámbito más en el que tendré que profundizar. Simplemente me asomé, Yo te comento, me pareció apasionante, pero un camino más. ¿Y qué a mí lo que me afinidades gusta, Juan Francisco? sí, te comparto, a mí lo que me gusta es que yo siento que es como que cierra el rompecabezas. Tiene la figura de los 10, de los Sefirot, ¿no? Ajá. Que es una forma de entender el mundo, entender el universo, lo macro, pero también cómo el ser humano encaja dentro de eso macro, ¿no? O sea, somos parte de un todo, o sea, no tenemos que vernos aislados. Y entran muchos temas psicológicos, muchos temas filosóficos, metafísicos, espirituales, y lo ves muy coherente, ¿no? Ya más allá de la parte, también juegan con el tema de la numerología, ¿no? Las letras hebreas, ¿no? Que ya es un tema ya para eruditos, ¿no? Pero al nivel principiante básico, que es el que a mí me es útil, me parece muy rico. Y como te comentaba, hay un español, un argentino creo que vive en Barcelona, se llama Mario Sabán. Él tiene videos, Mario Sabán, tiene videos muy claros en YouTube, y es una persona que tiene el talento, ¿no? Así como tú, tiene el talento de decir lo complejo en sencillo, ¿no? De forma que uno lo puede entender y sobre todo lo puede aplicar. Ajá. Pues lo tengo presente. Y sí, digamos que es una puerta que no he recorrido, pero siempre he intuido que es apasionante. Ok, Mónica, solamente para Me acabar... parece más maravilloso ver cómo en todas las épocas, en todas las culturas, las tradiciones de sabiduría más profunda, cómo han articulado intuiciones tan semejantes, ¿no? El otro día alguien, ¿no?, hablaba sobre el tema de no pensar de una forma original, estábamos hablando del pensamiento independiente, y yo le comentaba que sí, que se trata de pensar de una forma original, en el sentido de originaria, pensar realmente por uno mismo, pero qué sorprendente cómo las personas que piensan con profundidad llegan a conclusiones muy similares. Es muy interesante, ¿no? Y todos habréis tenido la experiencia de que, oye, lee tal libro porque lo que está diciendo es muy similar a lo que dices tú. Sí, pero no me sorprende. No lo digo porque lo haya leído, a lo mejor es un libro que no conozco, ¿no? Pero es bonito ver cómo allí donde alguien piensa con mucha honestidad y con mucha profundidad, se llegan siempre a conclusiones similares. Y en su momento a mí me fascinó esta aproximación intercultural a las grandes tradiciones de sabiduría, precisamente porque veía estas resonancias, y frente a la idea que muchas veces tenemos en el mundo académico de la historia de la filosofía como una especie de collage, en que las piezas no encajan y que uno dice una cosa y luego viene otra que dice otra completamente diferente, cuando profundizas en esas tradiciones de sabiduría, ves cómo hay una gran diversidad, pero a la vez hay una afinidad muy profunda, y eso me resulta muy bello, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Francisco, y escucharé a Mario Sabán. Mónica, a ti, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mónica, nos había faltado Santiago, que también tenía una pregunta relacionada pues, con lo que había respondido con Oscar y Karen. Adelante. Bueno, Mónica, te saludé recién. Bueno, se abrieron una cantidad de temas hermosos y la verdad que uno estaría toda la tarde conversando. Simplemente, bueno, me acordaba cuando respondías a Karen, me acordaba de algo que dijo Frank respecto de Freud, y lo dijo Frank, que él era un enano en los hombros de un gigante y que por eso podía ver más lejos. Y digo que quizás en esta imagen podemos encontrar una respuesta a la falsa dicotomía que se genera entre rigor académico y experiencia filosófica. Porque yo en mi caso, y esto me permito decirlo para vincularlo con algo que hablaste cuando le respondiste a Oscar,
En mi caso, estudié en mi doctorado a un monje cristiano, Evagrio Póntico, un monje del desierto, un filósofo, y un estudio que tuvo que ser riguroso porque era de doctorado, pero que a mí me condujo a una experiencia filosófica personal, digamos, y a una serie de comprensiones en el sentido que vos le das. Y bueno, y justamente Evagrio Póntico desarrolla muchísimo esta idea de la que hablaste hace rato acerca de las verdades como el fruto que se revela al final de un camino. Él utiliza la imagen de la Sagrada Escritura de la tierra prometida, pero antes de llegar a la tierra prometida hay que transitar por el desierto de la práctica, de la ascesis. Y bueno, quien llega a la tierra prometida es el gnóstico. El gnóstico es quien ha accedido después, al cabo de ese camino, a la tierra prometida, a la contemplación. Y justamente después hablaste de congruencia, y esta mañana en la clase que tuvimos en CECAFI, yo estoy haciendo la diplomatura actualmente, se habló muchísimo de ese tema y se discutió el tema de la congruencia y de las aptitudes que debe tener el consultor. Y bueno, yo contrapongo la figura del consultor al gnóstico Evagrio Póntico, que también debe estar presente de otros modos en las filosofías orientales. La contrapongo o la pongo en paralelo porque me pregunto si el consultor también no debe tener, y fue el tema que discutimos esta mañana, determinadas aptitudes y digamos, no es necesario que el consultor haya también hecho ese recorrido por el desierto y haya de alguna manera alcanzado las primicias de la tierra prometida, por lo menos. Bueno, muy bonito tu comentario, Santiago. Los padres del desierto, hay auténticas joyas en las obras, ¿no?, de los padres del desierto. Y bueno, entiendo que no es una pregunta, es una aportación la que has hecho, que básicamente la comparto, ¿no? Y con respecto a esto último que mencionas, como enlaza que algo que luego hablaré de ello, porque lo planteó Marcela, cualidades y requisitos de quien se dedica a asesorar. Si te parece bien, Santiago, luego retomamos esta cuestión porque me parece muy, muy importante. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Cuál sería la respuesta que tú te das a tu propia pregunta? Y yo, así pensándolo rápidamente y a partir de mi propia experiencia, considero que mientras mayor sea el camino recorrido por quien ofrece este servicio, mayor riqueza va a tener la devolución que pueda dar y la ayuda que pueda dar, sin duda. Claro. Hablaremos luego de ello. Y muy interesante tu aportación y comparto un poquito tu experiencia. Para mí también lo que fue mi tesis doctoral fue todo un recorrido experiencial muy apasionado y muy profundo, con lo cual comparto que no tiene que haber esa dualidad entre rigor académico y esa dimensión experiencial de la filosofía. Siempre que haya una honestidad, porque a veces también, muchas veces el lenguaje académico nos permite revestirnos de conocimientos que al final, si profundizamos un poquito en ello, vemos que no son comprensiones realmente nuestras, genuinas, profundas. Y cuando tenemos la honestidad de soltar todo eso y quedarnos simplemente con aquello que hemos comprendido de verdad, y a partir de ahí hacemos un trabajo filosófico con todo el rigor que ello requiere, bueno, ahí es cuando se puede dar esa compatibilidad, ¿no?, entre esas dos aproximaciones. Pues, Santiago, muchas gracias por tu comentario. Gracias a vos, Mónica. Gracias. José Julián. Diferencia entre la filosofía sapiencial y las corrientes psicológicas. Sí, ¿Tú cómo lo ves, José Julián? Pues más que nada, hablo de la experiencia, trabajo como docente, ¿no? En la ciudad de Querétaro, en México. Como mi experiencia ha sido que como que el ámbito de educación está muy psicologizado actualmente, ¿no? Sí. Como que ya con tantas corrientes o métodos, ya esto ya lo llaman hasta filosofía, ¿no? Claro. Es la filosofía del colegio, es la filosofía de no sé qué. Ahora ya cualquiera es filósofo, ¿no? Digo, Sí. no estoy peleado con eso, ¿no? Pero digo, a veces sí es bueno, y ahí es donde a veces tengo varias discusiones con compañeros en esta parte de cómo distinguirlo, voy a decirlo así, lo estrictamente psicológico
del estrictamente filosófico, ¿no? Que no están peleadas, ¿no? Yo creo que ambas se complementan. Claro. Pues, ambas disciplinas nos prestamos ciertas herramientas para favorecer, sobre todo las cuestiones educativas o los procesos personales de los alumnos, ¿no? Entonces, por eso me surge preguntarte esto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión frente a eso? Vale. Entre todos, tú puedes contestar, José Julián y otros compañeros. ¿Cuál sería, según vuestra opinión, la diferencia en el ámbito de la práctica filosófica, del asesoramiento filosófico, de la consulta filosófica, como lo denominéis, entre este enfoque y las aproximaciones psicológicas? Porque estoy contigo, José Julián, en que hay un peligro en todos los ámbitos, está siendo algo que se da en el ámbito general, de un exceso de psicologización, ¿no? ¿Cuál diríais que es el factor diferencial? ¿Dónde radica esa diferencia? ¿Cuál es la especificidad de lo filosófico frente a lo psicológico? No sé si puedo decirlo de esta manera, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho, por un lado, en el enfoque y en la comprensión de la situación, ¿no? Por un lado, creo yo, lo psicológico de alguna manera me permite como cierta comprensión de cómo está relacionado las situaciones de mis alumnos, ¿no? De sus desempeños, ¿no? Yo creo que lo filosófico es donde destaca en la profundidad con lo que se puede de alguna manera ver estas relaciones o estas situaciones que se van entrelazando en los desempeños de cada persona, ¿no? Como que para mí por ahí va esta distinción. Ya a veces creo que el problema es cuando ya se mezcla de tal manera que no se puede distinguir ni lo uno ni lo otro. Muy bien. Interesante, José Julián. ¿Qué más diríais? ¿Dónde ves la especificidad de lo filosófico frente a lo psicológico? Muy buena pregunta. Emiliano, tenés la palabra. Sí. Ay, hola. Sobre eso mismo, en la consulta hay más preguntas, ¿no? El consultor hace algún comentario, pero para interpretar no prescribe. En lo psicológico hay también este dejo de prescripción, ¿no? De diagnóstico psicológico de los síntomas y de una cura en ese sentido, ¿no? Más médico. Muy bien, eso es un factor diferencial, sobre todo con los enfoques más clínicos que recurren al diagnóstico y a ese paradigma, ¿no? Salud-enfermedad. Hay enfoques psicológicos que no recurren a ese paradigma, pero muchos de ellos sí. ¿Qué más cositas? Mónica, Es que especifican a la filosofía frente al enfoque filosófico de nuestra práctica frente al enfoque psicológico. Adelante. Nos responde por chat, Eduardo dice en que no hay un presupuesto teórico psicológico. Y alguien solicitaba la palabra por ahí, pero no sé quién era. Muy bien. Yo. Podría ser también que en la parte de la asesoría filosófica es más hacia el pensamiento y en lo psicológico es más hacia la conducta. Bueno, yo en mi práctica parto de la conducta. Ya sabéis que yo utilizo un concepto que es el de filosofía operativa. Me interesa la filosofía operativa. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando voy básicamente en un proceso de asesoramiento filosófico, se intenta sacar a la luz la filosofía del consultante, porque partimos de la base, y todos compartimos este presupuesto, de que nuestra vida ya encarna una filosofía de la que muchas veces no somos conscientes, y es muy importante sacar todos esos presupuestos desde los cuales estamos viviendo a la luz. Y esta filosofía operativa, en la consulta se indaga en ella a partir precisamente de las conductas y de las emociones. Porque, como siempre digo, una cosa es lo que creemos que pensamos, nuestra filosofía teórica,
Y otra cosa es la filosofía que estamos encarnando en nuestra vida concreta. Y lo que no engaña con respecto a cuál es esa filosofía operativa que estamos encarnando en nuestra vida son nuestras conductas diarias, nuestras omisiones diarias, nuestras emociones diarias. Digamos que yo no disociaría lo filosófico de las emociones, de las conductas, pero entiendo que te refieres a que en la aproximación filosófica, donde se pone el énfasis es en el aspecto filosófico, efectivamente, porque finalmente lo que está detrás de esas conductas, de esas emociones, es precisamente como dirían los estoicos, nuestras representaciones sobre la realidad, ¿no? Aunque también hay psicoterapias cognitivas que ponen el enfoque aquí. Por eso no es sencillo, ¿no? Ver dónde radica la especificidad filosófica de lo que hacemos, pero lo que habéis dicho apunta en una dirección que comparto. Creo que una diferencia, podéis seguir mencionando otras que veáis, pero una es que a la hora de abordar el autoconocimiento, la psicología suele poner el énfasis en cómo soy, y la filosofía, por lo menos desde el enfoque sapiencial con el que yo trabajo, en quién soy. Y esto establece una diferencia fundamental. Desde el enfoque también sapiencial en el que yo trabajo, partimos de una concepción del ser humano, y esto no es una teoría, sino algo que se experimenta y se fundamenta fenomenológicamente, de que nuestra identidad no se agota en nuestra dimensión psicofísica, sino que hay una dimensión más profunda, una dimensión ontológica, que es la que da respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Y digamos que nuestro enfoque se centra fundamentalmente en el reconocimiento y en establecerse en ese lugar. Por ejemplo, en lo que los estoicos llamarían el principio rector. A la hora también de examinar nuestra filosofía personal, el énfasis en las consultas de asesoramiento filosófico no se pone en el bienestar, en la curación, en la eliminación del sufrimiento, sino que sencillamente se busca la verdad por la verdad. Ver, tomar conciencia ya es un fin en sí mismo. La toma de conciencia es un fin en sí mismo. Otra cosa es que esa toma de conciencia, si es auténtica, si es genuina, tenga inevitablemente efectos profundamente transformadores, porque la verdad nos libera. ¿Qué más cositas veis? Mónica, Víctor Kerber, me parece que levantaba la mano. Víctor, ¿tenés la palabra? Sí, ¿qué tal, Mónica? Sí. Bueno, me voy a atrever a dar una respuesta a esta dicotomía entre filosofía y psicología. No soy psicólogo y soy aficionado a la filosofía. Vengo más de las ciencias sociales yo. Pero lo que puedo observar es que la psicología trabaja con el inconsciente, o sea, con aquello que está ausente y escondido en nuestro interior, ¿no? Y me da la impresión de que la filosofía trabaja más con la conciencia presente, con lo presencial, lo que subyace en este momento. Entonces, quizá esa también podría ser una diferencia entre estos dos campos. No sé qué opinas tú. Una dificultad al hacer este tipo de distinciones es que el ámbito de la psicología y de las psicoterapias es tan amplio y tan diverso, y no tiene nada que ver una psicoterapia de enfoque conductista con la psicología profunda y el psicoanálisis, con una psicología humanista, con una psicoterapia cognitiva. Hay muchos enfoques, con lo cual no sé exactamente si ese criterio sería diferencial, pero sí que en las sesiones de asesoramiento filosófico se intenta sacar a la luz, no sé si llamarlo inconsciente, pero esa filosofía operativa que, como antes mencioné, de entrada la mayoría de los consultantes no conocen buena parte de las ideas latentes, de los valores latentes que están guiando su funcionamiento cotidiano. Con lo cual también en las consultas de asesoramiento filosófico se da un proceso de sacar a la luz muchos elementos, creencias, ideas que para la persona de entrada eran desconocidos. No sé si eso se puede llamar inconsciente en el sentido estricto freudiano, pero es una toma de conciencia que toca dimensiones muy profundas de nosotros mismos a las que de entrada no teníamos acceso, ¿no?
y se desvelan muchas dimensiones que previamente no conocíamos. Pero bueno, podría ser un factor diferencial, Víctor. En fin, el tema es complejo, insisto, depende de con qué rama de la psicoterapia nos comparemos. Así que, José Julián, no sé si las pinceladitas que se han dado... Sí, sí. Eduardo y Jenny, tenés para que quieren realizar aporte. Sí, adelante. Eduardo. Eduardo. Sí, estaba con el estaba con el micrófono apagado y el celular es medio traicionero. Gracias, Gracias, José Luis. Mónica, antes que nada, gracias por tu disposición. Y un poco siguiendo en lo que venía planteando recién Víctor, inmediato antecesor. Digamos, pareciera que quizás las corrientes de interpretación más psicoanalítica, más allá de su amplitud en cuanto a la consideración del sujeto, ¿no? Desde las cognitivas o los conductuales, a la psicología freudiana o a la lacaniana, digamos, no está puesto justamente el acento allí, más bien en una tarea, yo diría, de un cierto presupuesto antropológico de cómo miramos al sujeto, desde ese marco teórico, epistemológico que implica esa corriente psicológica, que de algún modo me parece que enmarca y encorseta, ¿no? El abordaje en la relación de ayuda o en la relación, en el encuentro, y que de algún modo la filosofía práctica está un poco más allá o más acá de ese modo de ver la relación. Muy interesante. Sí, yo creo que en el enfoque filosófico no partimos de un modelo sobre el ser humano, de un referente de normalidad. Ya no solo no partimos de categorías diagnósticas, por supuesto, y entonces sí que la mirada es mucho más directa, mucho más desnuda, es una indagación abierta, sencillamente, que tiene como objetivo ir progresivamente poniendo más luz en nuestra vida, más autenticidad, teniendo siempre como objetivo la toma de conciencia como un fin en sí misma, la veracidad, la sinceridad en el vivir. En ese sentido estoy contigo, Eduardo, en que se prescinde de esos marcos interpretativos, ¿no? Que de alguna manera ya condicionan la mirada, y ese punto de partida es diferente. Así que muy bien visto, Eduardo, lo comparto. Muchas gracias, Mónica. Jenny y luego Pilar. Y anticiparte, Mónica, que quedan solo 10 minutos. Vale. Hola, buenos días, pero ya quito mi participación porque me interesan más tratar las otras preguntas. Gracias, Mónica. Vale. Sí, aquí seguimos con las preguntas que había. El tema de las adicciones. Sí, Mónica, yo hice esa pregunta. Ajá. Vale, ¿qué te lleva a hacer esta pregunta? ¿Es relacionado? Sí. No sé si tú conozcas los 12 pasos que utiliza Alcohólicos Anónimos en su proceso de recuperación. Sí. Correcto. Yo trabajo con adicciones desde hace 30 años. Ajá. Y quiero ver la relación de la filosofía estoica con los 12 pasos que utiliza Alcohólicos Anónimos en este proceso de recuperación o rehabilitación de adicciones. Y si tú tienes alguna experiencia respecto a esto, Mónica. Personalmente, en la consulta no suelo abordar adicciones. Y las personas no suelen acudir porque tengan este problema a una consulta de asesoramiento filosófico. No es el tipo de situación ni de problema que se plantea en una consulta de asesoramiento filosófico.
Pero sí que me he encontrado con personas que vienen por otro motivo, están haciendo su trabajo de autoconocimiento filosófico y de forma colateral un día comparten contigo que tienen un problema de adicción. Esto es bastante habitual. Hay adicciones más leves, más graves. Y en su momento conocí la aproximación de Alcohólicos Anónimos, me pareció muy interesante. Luego he visto que se ha ampliado y que ese enfoque y ese método de 12 pasos se aplica a muchas cosas. Recuerdo en su momento que me encontré, me resultó muy interesante y muy curioso en internet, una página, no sé si existirá, que eran Neuróticos Anónimos. Es correcto, sí. Aquí en México, perdón que te interrumpa, en México, nuestra asociación se llama Drogadictos Anónimos. Ajá. Y agarramos los 12 pasos para eso. Con lo cual se aplica en muchas problemáticas. Y me pareció interesante en su momento que uno de los puntos era esa rendición y esa entrega a un poder superior, como cada cual lo entienda, ¿no? Como que también hay un enfoque que considera una dimensión trascendente, en fin, me pareció interesante el enfoque. Personalmente lo que he visto en muchas adicciones, y esto para mí ha sido muy iluminador, es que muchas veces las adicciones son patrones distractores que nos distraen del contacto con nuestro sentir. A través de las adicciones estamos manteniendo a raya ciertos sentimientos que nos resultan difíciles, ciertos vacíos internos. Y en mi experiencia, cuando en la práctica de la consulta filosófica, digamos que yo trabajo la vertiente cognitiva, pero hay otra vertiente en la que también trabajo, y podéis ver vídeos en internet en que hablo del tema, que es la aceptación. Y en esa vertiente de la aceptación hay una práctica de tener la disposición en la vida cotidiana de estar presentes en la totalidad de nuestra experiencia, y eso implica también tener la disposición a sentir todo, a entrar en contacto con esos sentimientos que estamos manteniendo a raya porque nos resultan difíciles, de dolor, de aburrimiento, de tristeza, de vacío interno. Y una cosa que me ha sorprendido es cómo algunas personas, a través de esta práctica, de esa aceptación, de ese atreverse a entrar en contacto con aquello de lo que se estaban distrayendo sistemáticamente, y atravesando esos vacíos y esos sentimientos difíciles, han superado algunas adicciones. Pero no lo habíamos planteado como una técnica en ningún caso para superar ningún tipo de adicción. Sencillamente como un trabajo de autoaceptación, de aceptación y de aceptación de la vida y de la realidad, ¿no? Y de reconciliación con la propia experiencia. Así que me ha resultado muy revelador ver las adicciones en esa clave, como patrones distractores a los que hemos acudido en un momento dado para evitar sentir según qué dimensiones de nuestra experiencia. El tema es muy complejo, pero el enfoque de Alcohólicos Anónimos me parece muy interesante y además es muy efectivo, es muy exitoso para muchas personas que han tenido problemas con el alcohol, con las drogas. Y te pregunto a ti, entiendo que haces tu pregunta porque tú ya has percibido alguna afinidad entre ese enfoque y la filosofía estoica, que era tu pregunta. ¿Dónde has percibido esa afinidad? Pues mira, pues en todos estos años de experiencia, hay una parte en el primer paso que dice que admito, reconozco, acepto que yo soy impotente ante las drogas, no puedo con ello. Asumir tu... En esta afinidad, en este pensamiento de esta filosofía estoica, en el reconocer mi debilidad, mi incapacidad, eso a mí, y conocer sobre todo con quién estoy enfrentándome, con alguien que me ha dominado muchos años y que me ha causado desgracias. Entonces, en muchos pasos hay mucha afinidad respecto a esta filosofía estoica, el análisis de uno mismo, la aceptación, sobre todo, el manejo de las emociones, el gobierno de las emociones, el significado del dinero, de las personas, de las cosas, en fin. Y bueno, yo estoy queriendo profundizar un poquito más en relacionarlo, mezclarlo, los 12 pasos con la filosofía estoica, que a mí me ha dado algunos resultados. Sí, sí. Pues bonito, bonito esa conexión, ¿no? Ese primer paso efectivamente tiene que ver con la reconciliación con tu experiencia presente, asumir tu vulnerabilidad, asumir tus propios límites, abrirte a una dimensión profunda que te sostiene, que es más inteligente y más poderosa que tú, pero que a la vez es profundamente tuya, también eso tiene mucho que ver.
con la filosofía estoica, ¿no? Reconocer que el fondo de la subjetividad es más originario, más profundo que nuestra mera persona individual, que es muy limitada. Esa humildad, esa apertura a lo profundo, esa rendición, ese soltar, esa aceptación, esa honestidad de compartir con los compañeros tus límites y tu vulnerabilidad, que también es algo muy rico de las consultas de asesoramiento filosófico. El simple hecho de compartir y mostrar tus propios límites, esa sencillez también es muy poderosa. Así que sí, hay afinidades muy interesantes, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Mónica, sí. Mónica, José Luis. Ya estamos en horario, lamentamos, pero y quedaron muchas cosas, muchas preguntas y seguramente quedaron por compartir muchas cosas. Por eso los invito a quienes están participando de este diálogo a que escriban por chat qué se están llevando de este diálogo y qué temática les gustaría profundizar en algún futuro encuentro. Si se da, sería maravilloso contar con tu presencia nuevamente. Encantada de tener un segundo encuentro y simplemente una línea, porque ya hay 2 personas que preguntaron lo de las cualidades y requisitos de quien se dedica a asesorar. Bien. Es un tema muy complejo. Pero una frase voy a decir simplemente. Ya la dije antes. Cuando transmitimos algo a los demás y mucho más en una consulta de este tipo, no transmitimos los contenidos verbales de lo que estamos diciendo, sino que fundamentalmente lo que estamos transmitiendo es nuestro nivel de conciencia. Creo que decir esto ya resume en pocas palabras lo que entiendo sobre cuáles tienen que ser los requisitos para hacer asesoramiento filosófico. Moni, le doy la palabra a David, que quería saludarte y quería también saludar a quienes estábamos participando de este diálogo. David, tenés la palabra. Gracias, José Luis. Y bueno, Mónica, David, agradecerte enormemente. David, por acá no sé en cuál ventana te aparezco, pero estaba escuchando muy atentamente, igualmente. Y pues para nosotros es un gran gusto. Creo que has compartido cosas muy valiosas para tanta gente que está aquí, que se están formando, tanta gente que ya está practicando la consultoría filosófica. Entonces, muy agradecidos, muy contentos. También quiero agradecer a las personas que estuvieron en la logística de la organización del día de hoy, a Luis David, a José Luis, a todos los que han participado, igualmente al Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos que estuvimos invitando por allí a varias personas de las que han hoy asistido y bueno, pues decirte, Mónica, que estamos muy felices de haber compartido contigo, que ojalá que podamos hacer un segundo encuentro, que a nosotros nos encantaría. Saludar, también nos están viendo desde Facebook, desde distintas páginas, desde los Filocafés de Capfi, desde Capfi de Argentina, desde Capfi de Colombia, de México. Y bueno, pues Mónica, nosotros muy contentos. Nada más quería hacer un muy breve comentario en relación a una participación que escuché en relación al Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos. Nada más yo quería aclarar, digo, que es una institución de la que estamos muy contentos, muy orgullosos de haber fundado el año pasado y que tiene por objetivo realmente propulsar el trabajo serio y comprometido con la consultoría filosófica y en absoluto restringir, ¿no? Nosotros hemos creado inclusive puentes para las personas que no vienen de licenciatura de filosofía, para que inclusive puedan hacerlo, ¿no? Por supuesto que lleva un poco de esfuerzo y de tiempo de formación, pero creemos que eso es necesario, pero por el contrario, nosotros estamos como muy abiertos para apoyar a todos los que quieran emprender este camino, bueno, como sé que también Mónica ha hecho y hace con tanta gente, ¿no? Entonces, pues era básicamente ese punto y bueno, pues agradecerte, Mónica, muchísimo, que veníamos hablando de este encuentro desde hace algunos meses y qué alegría haberlo concretado, pues. Pues un placer. Gracias por tu aclaración, David. Bienvenida a la diversidad. Siempre respeto la máxima diversidad, que haya muchos caminos, que cada cual recorra aquel con el que sienta más afinidad. Y os felicito por vuestras iniciativas, por vuestro trabajo y por el tuyo en concreto, David. Y un placer veros algunos compañeros. Siempre estos espacios se quedan cortos y las preguntas que hacéis tienen tanto alcance que es difícil responder a ellas en pocas palabras, pero bueno, son pequeñas pinceladas, es sencillamente un encuentro para dar pequeñas semillitas que he recibido de vosotros y que yo he podido compartir con vosotros.
Y encantada de repetir. Si queréis un segundo encuentro, yo estoy absolutamente disponible. Así que muchas gracias por estar ahí. Un placer veros y seguimos en este camino. Gracias, Mónica. Gracias.